Cuando son las 5:10 en la costa este, la pregunta que usted puede hacerse es ¿cuál fue la respuesta del régimen de Venezuela al comienzo de la Operación Libertad lanzada esta madrugada por el presidente interino Juan Guaidó? Más represión, violencia, ataques y hasta disparos. Los ciudadanos que salieron a las calles fueron dispersados por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional cuando se dirigían en marcha desde el este de Caracas con intención de llegar al centro de la capital del país. Según los primeros informes, 52 personas habrían resultado heridas. A esta hora, si hay una palabra que bien pudiera definir lo que está ocurriendo, es incertidumbre. Nicolás Maduro se pronunció en horas de la mañana y desde allí no hemos vuelto a saber de él ni en redes sociales ni en los medios oficialistas. Juan Guaidó, el presidente interino, ha anunciado que hablará a las 6 de la tarde, hora Venezuela, con un mensaje importante a los venezolanos. Leopoldo López, Lilian Tintori y sus hijos habrían ingresado, lo ha confirmado la Cancillería de Chile, a la Embajada de Chile en Venezuela en calidad de huéspedes. Está en línea, lo tenemos con nosotros ahora, al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Presidente, muy buena tarde. Idania, buenas tardes, ¿cómo estás? Presidente, ha sido una jornada intensa la de este día, un amanecer de madrugada y hasta ahora, como dije hace unos minutos, incertidumbre bien pudiera ser la palabra que define lo que en Venezuela ocurre en este momento. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su balance después de la mañana y de esta jornada? A ver, yo creo que hay dos temas que son importantes, Idania. El primero, no sé si usted también le llamó la atención el tuit de Bolton, de John Bolton desde la Casa Blanca, en la cual claramente, Idania, le demuestra al mundo que Padrino López, Máquel Moreno y había otra persona que no recuerdo su nombre ahora, le estaban sus días contados. ¿Esto significa que ellos estaban hablando con los americanos? ¿Eso significa que estaban tratando ya algún acuerdo? Porque es muy curioso que estén tres nombres mencionados por el secretario de Seguridad de la Casa Blanca con nombres propios. Esto lo que demuestra hay que un resquebrajamiento en la cúpula militar. Diosdado Cabello sale a la plaza pública a convocar los colectivos, no las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se ve que ahí hay un tema bastante difícil y que ya comienza a preocupar a Nicolás Maduro. El segundo tema que tenemos que ver es el respaldo absoluto a Juan Guaidó. Leopoldo López sale de la cárcel a apoyar al presidente legítimo de Venezuela. María Corina Machado se hace presente también para apoyar al presidente legítimo y comienza a convocar a las distintas fuerzas. Pero no sé qué viene sucediendo, ya hay preocupación, el que Leopoldo López haya pedido asilo con su familia en la Embajada de Chile no es una buena muestra. ¿Qué está pasando al interior de las fuerzas militares en este momento? Ojalá esos miembros de las Fuerzas Armadas salgan a respaldar a su presidente electo, a que salgan a respaldar a Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Y una cosa aquí, Dania, también que hay que hacer claridad, Juan Guaidó no está llamando a un alzamiento militar. Juan Guaidó le está pidiendo como presidente legítimo de Venezuela a las Fuerzas Armadas venezolanas que cumplan la Constitución y eso es lo que ha hecho en el día de hoy. Ahora, presidente Pastrana, usted lo ha dicho, sabemos poco de lo que está ocurriendo. Habrá que esperar la locución del presidente interino Juan Guaidó para saber cuál va a ser su mensaje. El apoyo de la comunidad internacional, usted también lo señala, ha sido creo que contundente, sin duda alguna, pero le pregunto, de no concretarse el plan de retornar a la democracia, ¿cuál es el futuro de Venezuela? ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó? Porque son preguntas que también nos hacemos el día de hoy. A ver, yo creo que hay varias preguntas que nos hacemos el día de hoy, Dania. ¿Por qué si estaba la marcha preparada para mañana, donde esperábamos millones de personas, se adelantaron a hoy?
Eso es algo que nos estamos preguntando porque una cosa era tener a la gente hoy en sus casas y otra tener millones de personas mañana en las calles. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué se adelantaron en este caso? Eso todo el mundo sabíamos y estábamos apoyando y convocando la marcha. Segundo, es muy grave porque hoy el régimen viene con todo el peso. Si ya Leopoldo tristemente pide hoy asilo en la Embajada de Chile, tenemos que proteger al presidente legítimo de Venezuela, a Juan Guaidó, a María Corina, que también estuvo allá, tiene que estar protegida hoy, porque yo creo que el régimen viene con todo. Y esto, por eso yo solicité esta mañana a mi presidente, al presidente Iván Duque, que convocara el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. No sé qué pasó con el Grupo de Lima, el canciller colombiano. Yo creo que en un acto aquí que la verdad yo no comparto, porque creo que aquí teníamos que mantener la institucionalidad que era la OEA. El secretario Almagro es quien se ha jugado por Venezuela y es la OEA, pase lo que pase hoy, la que va a entrar a tener que resolver esta situación, pero no logramos absolutamente nada del Grupo de Lima y era importante y creo que sigue siendo importante y todavía el canciller tiene la posibilidad de que se convoque extraordinariamente el Consejo Permanente de la OEA. Entonces estamos pendientes de eso, pero es muy difícil. Aquí ya lo que vamos a ver es un narcodictador con todo el peso de sus colectivos. Diosdado Cabello, reitero, le pides a los colectivos y no a las Fuerzas Armadas que salgan a defender la revolución. Entonces aquí hay un hecho muy grave, todos sabemos que estos son unos asesinos y que el gobierno, estamos hablando con un narcodictador, no tiene nada que lo frene y por eso creo que la persecución a la clase política, la persecución en Venezuela va a aumentar de una manera desbordada y por eso hoy más que nunca el mundo y ojalá la OEA esté muy pendiente de este tema como siempre ha estado el secretario Almagro, para que se tomen decisiones muy rápidas. Es decir, para usted, lo que viene o lo que queda por delante, de acuerdo a cómo van las cosas, es represión. Represión pura, represión dura. Y dura, yo estoy absolutamente convencido. Estamos dialogando con un narcodictador. Es que no estamos hablando con un dictador, es un narcodictador rodeado por narcotraficantes, es decir, rodeado por mafias. Ellos no van a tener ningún freno para perseguir a... Si hemos visto lo que hemos visto hoy y lo que hemos visto, ya hoy, tan solamente hoy, 52 heridos, los muertos, los jóvenes que se han sacrificado en Venezuela. Hoy lo que necesitamos es seguir respaldando al presidente Guaidó. Que el presidente Guaidó sepa que hoy tiene el respaldo de más de 60 países, que hoy la comunidad internacional lo estamos respaldando. Que yo creo que ese es el mensaje hoy que el presidente Guaidó va a decirle a la comunidad internacional. Yo estoy aplicando la Constitución, yo soy el presidente legítimo de Venezuela, había que acabar con la usurpación, le estoy pidiendo a los militares que respalden y que respeten como corresponde la Constitución y pedirle al pueblo venezolano, ojalá mañana, que continúe la lucha. Yo creo que hay ejemplos hoy del mundo, acabamos de ver el ejemplo en Sudán, que la gente se quede en las calles, que vamos a salir del narcodictador y que va a haber el fin de la usurpación. Hay algo que se repite constantemente, presidente Pastrana, y que yo creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa en este momento, porque usted lo ha dicho, hay un narcoestado o un narcorrégimen en Venezuela, hay una estructura criminal que se ha afianzado a lo largo de los años, y es muy importante señalar que hay luchas que no son de un día y que desestructurar este narcorrégimen no es fácil. No es fácil su nivel de penetración también dentro de las Fuerzas Armadas. Es que yo creo que el mundo tiene que entenderlo, Idania. Ustedes llevan ¿cuánto? Nos han acompañado a quienes iniciamos esta lucha desde afuera más de 5 años o cerca de 5 años luchando por hacerle caer en cuenta al mundo de que en Venezuela hay una narcodictadura, que con el narcotráfico, con el narcodictador no se dialoga, que ha habido persecución a los jóvenes, persecución a la clase política, presos políticos, se acabó con la libertad de expresión. Pero ¿cuánto llevamos en esto? Y ahí sí, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver y sordo que no quiere oír. Entonces, aquí lo que estamos viendo es apenas ahora, y perdón que me refiera, fíjese el caso colombiano.
durante 7 años y medio, Juan Manuel Santos y su canciller eran los mejores buenos amigos del régimen de Nicolás Maduro. Hoy, antes de retirarse, el presidente Santos quiso cambiar esa posición, pero duraron 7 años y medio sacrificando la democracia en Venezuela. Lo que estamos viendo hoy en otros países, ¿cuántos países? Especialmente hoy tenemos afortunadamente presidentes amigos en Brasil, tenemos presidente amigo en Chile, tenemos presidentes amigos en Argentina. Esos presidentes hoy están respaldando precisamente la salida del narcodictador, el fin de la usurpación. Y por último, Dania, América Latina y el mundo tiene que entender que Nicolás Maduro es una amenaza para la región. Cuando usted vive el narcotráfico, promueve el narcotráfico, es un Estado narco, lo que busca Nicolás Maduro a través de el narcotráfico es desestabilizar a Brasil, desestabilizar al Perú, desestabilizar a Colombia. Al llevarse de por medio estos 3 países, desestabilizándolo con el narcotráfico, lógicamente estamos desestabilizando Centroamérica y estamos llegando hasta México. Entonces lo que tenemos que entender es que Maduro es una amenaza para la región, es una amenaza regional porque es un narcodictador, que no solamente es un Estado narco, sino que adicionalmente le está dando cobijo a 2, hoy día, toca decirlos, grupos de narcoguerrilleros, como es el denominado Ejército de la Liberación Nacional y hoy la FARC, que es el legado que le deja Juan Manuel Santos a Colombia. Presidente, el Grupo de Lima ha emitido un comunicado. Le quiero leer algunos fragmentos. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, expresan su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela. Exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos y en particular de todos los miembros de la Asamblea Nacional y de todos los líderes de las fuerzas políticas democráticas venezolanas. Renuevan su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para manifestarle su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó, con su función constitucional de comandante en jefe. Conminan a Nicolás Maduro a cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática. Advierten sobre la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados y de inteligencia al servicio de su régimen ilegítimo por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho. Instan a la comunidad internacional a seguir con atención la evolución de los acontecimientos y a ofrecer su apoyo político y diplomático a las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano de volver a vivir en democracia y libertad. Se declaran en sesión permanente y deciden reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Ese ha sido el comunicado. No, yo creo que está bien, Iraña, yo creo que es un buen comunicado, pero yo daría el paso a lo institucional. Teniendo nosotros la Organización de Estados Americanos, extraña que el canciller de Colombia no haya convocado ni haya pedido directamente el que se presente una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización. Sí. Yo creo que si tenemos organizaciones tenemos que fortalecerlos, y si hay instituciones, y sobre todo hoy la OEA, en cabeza del secretario Almagro, que es quien ha estado verdaderamente al tanto de todos estos acontecimientos durante ya cerca de 5 años, ya 4 años ya que hemos estado en esta lucha y el secretario Almagro está con nosotros permanentemente. Yo creo que es importante, Idania, que este Grupo de Lima se lleve y pida, si no es el canciller de Colombia, otro canciller, que pida precisamente esa convocatoria al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que allí se debata. Veremos qué pasa hoy. Todavía quedan algunas horas. Veremos qué es lo que dice el presidente Guaidó. Hay que estar muy atentos a este tema y ojalá, reitero, que sea en Washington donde podamos reunirnos y podamos tener en la Organización de Estados Americanos una vez más una OEA como queramos nosotros que sea. Eso es lo que decía el presidente Alberto Lleras Camargo, que fue su primer secretario. La OEA será lo que sus miembros quiera que sea. Ojalá los miembros vuelvan a llegar a la OEA para fortalecer una institución hoy en manos del secretario Almagro. Presidente Pastrana, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde. Muchas gracias, Idania.
A usted por estar aquí en NTN 24. Son las 5:24 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Estas son imágenes en directo desde Caracas. Los enfrentamientos continúan entre manifestantes y las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. El primer reporte da cuenta de 52 heridos al Centro Médico de Salud Chacao. Habrían sido trasladados a este lugar los ciudadanos que fueron heridos tras la represión militar y el ataque de colectivos oficialistas. Luis Alejandro Laya, en el lugar de la noticia. Luis. Hola, buenas tardes. La represión nuevamente ha marcado el día en Venezuela. Luego de este levantamiento militar durante la mañana de este martes, al menos 69 personas han ingresado a solamente uno de los servicios médicos de la ciudad de Caracas, Salud Chacao. 2 de estas personas han recibido heridas de bala, uno en el brazo izquierdo y una mujer, 2 disparos en el abdomen. Este es parte del balance de la violencia que se ha vivido este martes en Venezuela. De los cuales 30 ha sido por heridas con armas de perdigones, 1 por herida de arma de fuego, fue trasladada, estabilizada y trasladada a la clínica El Ávila, donde fue recibida. 16 pacientes con traumatismo en diferentes zonas del cuerpo y 3 personas con dificultades respiratorias. Milagro Gutiérrez, bueno, fue estabilizada, se recibió, fue estabilizada, se le tomaron sus vías correspondientes y, como te digo, fue trasladada estable hacia la clínica El Ávila. Por lo menos la herida de fuego acá frente al Ministerio del Poder Popular para el Transporte y de diferentes partes de lo que es del municipio de Chacao. Muchos no son residentes del municipio, la mayoría son residentes de otras partes de Caracas. Pues. A esta hora aún permanecen manifestantes en las calles de Venezuela y continúan los enfrentamientos con funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana en distintas zonas, principalmente en los alrededores de la base aérea La Carlota. Durante todo el día han permanecido en este lugar manifestantes exigiendo la salida de Nicolás Maduro del poder. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Gracias por la información en relación a los heridos. Es el número que se maneja entre 50, 52, 59. Podemos tener claridad en relación a los que se han llegado o se han llevado, fueron trasladados allí a Salud Chacao, pero habría otros en otros hospitales de Venezuela. A esta hora quiero saludar a Héctor Chávez, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae. Héctor, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Hola, Idania, gracias por invitarme. No, gracias a ti por acompañarnos en un día en el que hemos tenido una jornada absolutamente intensa que habría comenzado en horas de la madrugada en Venezuela, cuando teníamos la oportunidad de ver al presidente interino Juan Guaidó acompañado de Leopoldo López, quien fue liberado el día de hoy, frente a las instalaciones de La Carlota. Esto ocurría en horas de la madrugada, quizás entre 4 y 5 de la mañana, hora costa este y hora Venezuela. A partir de allí, por supuesto, todo un carrusel de informaciones el que se ha producido hasta llegar a este momento en que pareciera haber una tensa calma. Comienzo preguntándote lo que le preguntaba igual al presidente Pastrana, tu lectura de los hechos el día de hoy. Mi lectura es de confusión fundamentalmente. A la mañana era inminente la salida de Maduro, que dicho sea de paso no se sabe dónde está tampoco. Luego la acción del presidente interino y de las fuerzas leales a él pareció abortada y que había fracasado el intento. Y posteriormente queda como que no está tan claro eso tampoco, que sigue habiendo, hay versiones, muchas versiones, no sé muy bien cuál creer, que hablan de una negociación en curso, que Leopoldo López estaría en la Embajada de Chile no para asilarse, sino para allí tendría lugar la negociación con el régimen por la salida de Maduro. Hay muchos jerarcas del régimen que no se sabe dónde están. Diosdado Cabello llamó a los colectivos, pero no se lo vio en ningún lugar tampoco. Hay muchas versiones, hay militares que han cruzado a Brasil, ¿verdad? Algo así como 25. Es confuso, pero
Este es un episodio más, este es un capítulo más. Termine el régimen hoy o termine mañana, es otro capítulo de una historia larga. Esto es lo que te podría decir. Un capítulo más de una historia larga. Habrá quien se pregunte, Héctor, ¿cuán larga puede ser? Bueno, lo menos posible, siempre, lo más corta posible, pero bueno, este no es un régimen dispuesto a abandonar el poder. En cualquier otro escenario de otro país, situación semejante habría significado la salida de Maduro, la salida de su gabinete, un cambio de régimen inmediato, una negociación para una transición, que es lo que está pidiendo además Guaidó y la Asamblea Nacional en su conjunto. Pero este no es una entidad política dispuesta a negociar políticamente. Esta es una entidad de otro tipo, lo hemos hablado muchas veces, está documentado, es una organización criminal en control del aparato del poder en Venezuela. Héctor, el Grupo de Lima se ha reunido, ha emitido un comunicado, lo leía yo hace unos minutos, pero el presidente Pastrana tiene un punto y quiero irme contigo con eso. El presidente Pastrana insiste, porque lo hemos tenido 2 veces el día de hoy, primero en la transmisión conjunta con nuestro canal aliado RCN Noticias y ahora que ha compartido conmigo aquí en NTN 24 en la tarde, que la OEA es un organismo absolutamente importante y necesario en este momento. Y él insiste y ha solicitado al presidente Duque o al canciller Holmes Trujillo que convoque una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, absolutamente de acuerdo. El Grupo de Lima es un grupo ad hoc, no tiene fuerza ni tracción institucional, no tiene sanciones, no tiene, por supuesto, el peso de la OEA, que es la organización que agrupa a todos los países del continente. Y en ese sentido, creo que sería una buena medida y llamar a un Consejo Permanente para tratar esta emergencia, que es otra emergencia más de esta larga crisis, como decíamos recién. ¿Alguna información de si está planteado que la OEA convoque esta reunión del Consejo Permanente? Te lo pregunto porque, por ejemplo, te lo pregunto porque el Grupo de Lima, por ejemplo, ha decidido ya reunirse este próximo viernes en Lima, en Perú. Sí, y hoy habrían tenido una comunicación telefónica o visual, audiovisual, teleconferencia. No está definido eso. He escuchado la versión, he escuchado la propuesta, leí lo de Pastrana. No es el único que piensa en esta dirección. También hay misiones en la OEA que están evaluando esa posibilidad. Pero eso tiene ciertos requisitos institucionales que no necesariamente están dados todavía, ¿no? Hace falta, bueno, una convocatoria firme de un grupo de países. Dado que el Consejo Permanente, además, está presidido por Estados Unidos, eso tal vez sea probable, pero esperemos, ¿no? A ver qué sucede en las próximas horas. Héctor, por otra parte, bien que lo señalabas también, en un momento del transcurso de la mañana veíamos a Diosdado Cabello en un plano bastante cerrado, llamando a la calle. En algún momento oí también a Delcy Rodríguez. Maduro apareció por Twitter, hay distintas versiones, así como tú señalabas, por ejemplo, de que Leopoldo López no habría ingresado a la Embajada de Chile, sino para una negociación. Por ejemplo, hay varias versiones que circulan en relación a Nicolás Maduro. Una dice que habría viajado, lo habrían sacado a Cuba el día de ayer, otra que estaba en Miraflores con el alto mando militar y que había un proceso de negociación, y otra que estaba en las bóvedas del Banco Central, que son antibombas y bien protegido. Hay un punto que hemos conversado a lo largo de la mañana. Pareciera, es decir, es evidente que hay una fractura en la Fuerza Armada. Si alguno de estos dos bandos, por decirlo de alguna forma, tuviese el control, ¿no tendríamos una reacción militar
más importante de alguno de los dos lados? Eso quizás es lo que nos lleva a pensar o a compartir quizás estas hipótesis de negociación. De negociación y o de empate al mismo tiempo, precisamente por lo que decías recién, que, bueno, si uno de los bandos tuviera fuerza concluyente y definitiva, no habría este impasse que estamos viviendo hoy. Esto sugiere que hay suficiente deserción del madurismo, pongámoslo así, dentro de la fuerza militar, pero tal vez no suficiente como para dirimir y definir esta situación de un cierto equilibrio. Por eso tiendo a pensar lo que dije al comienzo, que es un capítulo más de algo que no parece que termine hoy, pero que va en dirección de un final, sin ninguna duda. Va en dirección a una transición democrática, yo espero. Bueno, has acotado que esperas, porque justo te iba a preguntar, ¿qué nos dice que vamos en camino de una transición? Es decir, la gobernabilidad es algo que tampoco el régimen puede garantizar en una circunstancia como esta, ni teniendo un gobierno interino que está allí, es una realidad, y es un gobierno reconocido por más de 60 países. Correcto. No, la gobernabilidad está perdida desde hace rato. El régimen de Maduro solo puede cumplir una sola función del Estado, que es la de represión. Y ni siquiera con centralización del uso de la fuerza, porque la represión está dividida y fragmentada entre varios organismos que además compiten entre sí. Entonces que tampoco el Estado, tampoco el Poder Ejecutivo tiene control del uso de la represión. Hay diferentes bandas, literalmente, diferentes organizaciones criminales que reprimen a su antojo muchas veces. Cabello hoy estaba llamando a la calle a los paramilitares, a los llamados colectivos, que, bueno, son banda de choque de ciertos grupos del gobierno. Por el otro lado, lo que también es claro es que el gobierno, el régimen usurpador, amenaza a Juan Guaidó con la prisión y esto y lo otro, y lo cierto es que o no lo encuentran o no se animan. Leopoldo López se fue hoy de su arresto domiciliario, evidentemente con la colaboración de aquellos que tenían por misión custodiarlo, lo cual sugiere, además, siendo la figura de Leopoldo López, un quiebre importante, un quiebre realmente importante. Durante mucho tiempo, tal vez todavía hoy, Leopoldo López es el preso político preferido de Diosdado Cabello, preferido desde su perversidad, por supuesto. Bueno, se escapó, digamos, desde la visión oficialista se escapó. Bueno, obtuvo su libertad porque está injustamente apresado, eso para empezar. Entonces, yo creo que hay una situación de un equilibrio inestable, complicado y agonizante además, ¿no? Porque hace mucho tiempo que por empezar 90 días que Guaidó se juramentó, pero una crisis política que se viene arrastrando desde hace muchísimo más tiempo. Cuando dices, Héctor, y ya te voy a dejar, que sé que estás además absolutamente ocupado, además te agradezco el haber llegado a nuestros estudios en Washington. Cuando tú dices que este es un capítulo más en la larga lucha, que por cierto, escuchaba a Joaquín Villalobos el otro día, ex guerrillero de El Salvador, negociador, decir que si los venezolanos pudiesen ver en perspectiva lo que han sido todos estos años de lucha, podrían ver en macro lo importante de una lucha cívica y desarmada a lo largo del tiempo, con los distintos logros que han ido consiguiendo cada vez. ¿Este sería un peldaño más para estar más cerca? Sí, yo creo que sí. Creo que es una cruzada cívica noble, importante, admirable en muchos sentidos, y que
continúa en esta senda y que eso le da una autoridad moral extraordinaria frente a la arbitrariedad y los caprichos represivos de este régimen. Y vuelvo a insistir en algo que hemos conversado, que son estos 90 días de Juan Guaidó, han sido también extraordinarios en términos de continuar este camino, en términos de logros, en términos de su liderazgo, que es un liderazgo no personalista, sino democrático, en términos del apoyo internacional que ha conseguido. Y entonces este es el camino y los que estamos afuera tenemos que seguir apoyando esta dirección y seguir trabajando con la comunidad internacional para que finalmente el régimen termine. Que de vuelta, no es un régimen político dispuesto a negociar políticamente una transición, como ha sucedido en tantas ocasiones en la historia, en nuestro continente además en muchas ocasiones. Esto es una organización criminal que constituye una amenaza, que no se pueden concebir a sí mismos fuera de Miraflores. Y ese es el peligro mayor y eso es lo que explica que este empate, este detenimiento, esta situación que no se resuelve. Pues Héctor, como siempre, mil gracias por acompañarnos. Me voy a despedir con esta frase tuya. Esto es una cruzada cívica, noble, importante. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Idania. Hasta siempre. Hasta siempre. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real, la tienen ustedes en pantalla. NTN24, NTN24 VE con información focalizada exclusivamente en Venezuela. 4:48 minutos en Quito, en Ecuador, 5:48 minutos en la costa este de Venezuela, en la costa este de los Estados Unidos y también en Venezuela. El Grupo de Lima, como les comentaba hace unos minutos, se reunió en el día de hoy, hicieron una conferencia telefónica a los diferentes cancilleres y han emitido un comunicado. Quiero saludar en esta parte del programa que nos acompaña Isabel San Malo, vicepresidenta y canciller de Panamá. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. Gracias por la oportunidad que me brindan en la tarde de hoy de dirigirme a ustedes y por el interés que siempre muestran por el seguimiento a la situación interna de Venezuela, tema que interesa definitivamente a la República de Panamá y a los países de la región que le damos seguimiento y estamos pendientes del avance hacia ese esfuerzo por la recuperación de la democracia en Venezuela, la recuperación al respeto por las libertades, por los derechos. Lo primero que quiero decir es que nuestra valoración es que lo sucedido hoy en el día en Venezuela es parte del proceso diseñado por el presidente encargado Juan Guaidó, que es un proceso que insta hacia lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela y sentimos que marca un paso en positivo, un avance en una lucha que sabemos que no es un tema de un día para otro, pero que cada día vemos más cerca. En efecto, como señala, acabamos de concluir una reunión por Skype, los cancilleres miembros del Grupo de Lima. Hemos emitido como resultado de esa conversación un nuevo comunicado, un comunicado en el cual los países expresamos nuestro pleno respaldo al proceso constitucional emprendido por el pueblo venezolano y al liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó. Exigimos el pleno respeto a la vida, sobre todo. Creo que es un tema muy importante a subrayar en el día de hoy. La integridad física, la libertad de todos los venezolanos en este momento tiene que ser respetada, la integridad de los miembros de la Asamblea Nacional, la integridad del presidente Guaidó y los demás líderes que han hecho un llamado pacífico a la recuperación del orden constitucional en Venezuela. Hemos renovado los miembros del Grupo de Lima el llamado a la Fuerza Armada en Venezuela para que manifieste su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó, quien en función constitucional ejerce como comandante de la misma, y para que fieles a este mandato constitucional cesen de servir como instrumentos al régimen ilegítimo. Exhortamos de igual manera una vez más
al régimen de Nicolás Maduro a cesar el usurpe de la posición, el cese de la usurpación, como le ha llamado el presidente Guaidó, y advertimos de la responsabilidad de las fuerzas y la inteligencia al servicio del régimen ante cualquier proceso represivo que se pueda dar como una interrupción a este proceso de transición democrática. Instamos también a la comunidad internacional a seguir respaldando el esfuerzo y además el Grupo de Lima se acaba de declarar en sesión permanente y definir como parte de esa sesión permanente que involucrará el permanente y constante contacto del grupo, una reunión presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima, Perú. Yo quiero, como reflexión, traer a la mesa la experiencia de Panamá y de otros países, donde hace ya muchos años, a finales de los años 80, se dio una situación donde la comunidad internacional llamó a la recuperación de la democracia, llamó al respeto al orden constitucional, y en ese momento creo que de haberse dado mayor respaldo de las Fuerzas Armadas del momento a ese llamado, quizás se hubieran podido evitar situaciones, muertes, víctimas. Yo hago un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas que no cometan ese error que se cometió en Panamá y a que apoyen el retorno a la democracia, al orden constitucional, al respeto a la vida, al respeto a los derechos, que es lo que toca hacer. Hay preocupación, canciller, en la comunidad internacional precisamente por lo que usted acaba de decir. Y cuando escucho un reporte de uno de nuestros corresponsales en Caracas de hace unos minutos que nos dice que se está hablando de más de 50 heridos, ese temor crece porque lo que uno se imagina es que lo que hay por delante es mayor represión. Aunque también tenemos que decir que hay cierta incertidumbre en relación a la decisión de la Fuerza Armada, porque pareciera que hay una tensa calma donde no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Justamente ese fue el mensaje de Panamá y de varios otros países en la discusión que tuvimos en el seno del Grupo de Lima. Aquí lo primero es el respeto a la vida, el respeto a la integridad de las personas. Por supuesto que nos preocupa los riesgos y por ello es que hacemos el llamado al régimen ilegítimo a respetar ante todo a los seres humanos. No podemos permitir, la región no puede permitir que el legítimo esfuerzo de un pueblo porque se recupere la democracia en su país, porque hay un retorno al respeto por las normas constitucionales, tengan como consecuencia víctimas. Eso no puede ser. Entonces, definitivamente que es un tema de preocupación y rechazamos todo tipo de represión ante el esfuerzo del pueblo venezolano. Canciller, hace unos minutos conversaba con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y él señalaba que era importante la reunión del Grupo de Lima. Evidentemente, yo le decía que, aparte de declararse en sesión permanente, habían acordado una reunión presencial para el próximo viernes. Pero él decía que había que convocar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que finalmente la OEA era lo que sus miembros querrían que ella fuera, y que los problemas de la región, este era el foro más importante. ¿Está planteado algo de esto? Mira, la República de Panamá y yo personalmente soy una fiel creyente del multilateralismo, de la importancia de los espacios multilaterales. Ciertamente la OEA es ese espacio multilateral por excelencia. La convocatoria a la reunión del Grupo de Lima no excluye de que en efecto pueda darse una convocatoria en el marco de la OEA, y definitivamente es algo por lo cual debemos trabajar también. Es decir, eso está planteado sobre la mesa igualmente. Eso es un tema que tendría que plantearse en el marco de la OEA y que en efecto podría plantearse.
Y una última pregunta, canciller. El problema de Venezuela ya no es un problema solamente de Venezuela. Es decir, el éxodo venezolano, la crisis humanitaria, la crisis social, amenaza seriamente la región, con desestabilizar a la región. Hay conciencia de todos los países, del Grupo de Lima, por ejemplo, que acaba de reunirse, de esta amenaza real que significa la situación de Venezuela en este momento? Hay conciencia de que la situación interna de Venezuela, y hago eco de tu pregunta para poner sobre la mesa que uno de los temas principales de preocupación del Grupo de Lima ha sido siempre la situación humanitaria. Aquí, ante todo, tenemos que tomar conciencia de la situación que viven los venezolanos, de la carencia de medicinas, de la carencia de alimentos, de la carencia de servicios. Es una situación dramática. El éxodo masivo de venezolanos, la migración que se está recibiendo no es más que la muestra de desesperación de seres humanos que viven en un día a día insostenible y que buscan de la manera que sea posible mejores días para su familia. Por supuesto, eso es un tema de preocupación y claro que también preocupa, así como preocupa la situación interna de Venezuela y la realidad que viven los venezolanos, preocupa el impacto que esto pueda tener para la región y en efecto tenemos que prestarle atención como región. Quiero agradecer a Isabel San Malo, vicepresidenta y canciller de la República de Panamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Gracias, Ida. Buenas tardes. Canciller de Panamá, dando además el resultado de esta reunión que con cierta urgencia han sostenido los cancilleres del Grupo de Lima a través de Skype, se han conectado todos y han emitido ese comunicado del cual venimos hablando. Desde Washington, el representante diplomático de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, reiteró el apoyo firme de la Casa Blanca y de la comunidad internacional al proceso de transición democrática en Venezuela. Junto a él estuvieron congresistas estadounidenses. La noticia en Washington la tiene Emiliana Molina, que ha estado cubriendo en la mañana de hoy todas estas reacciones. Emiliana, buena tarde para ti. Así es, Idaña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues desde la administración del mandatario estadounidense, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, aseguró que Trump está monitoreando la situación en Venezuela minuto a minuto y que reiteran que quieren una transición pacífica entre ambos gobiernos, pero que aún necesitan que esas personas claves en el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que han estado en conversaciones con el gobierno interino de Juan Guaidó los últimos 3 meses, que tomen ese paso ya adicional para cambiarse por completo y públicamente de gobierno para lograr terminar de una vez por todas con esta dictadura. De hecho, desde el Congreso aquí en Washington, legisladores han tomado medidas también, aprobando 3 proyectos de ley en la Cámara de Representantes recientemente y actualmente tenemos 2 proyectos de ley en el Senado, el proyecto de ley La Verdad Act y también el TPS para aquellos venezolanos en el exilio. Y los legisladores con los que hablamos el día de hoy, Dania, me cuentan que continuarán presionando para cesar con la usurpación de Nicolás Maduro. Es un momento clave y crítico para la causa de la libertad de Venezuela. El pueblo está con el presidente legítimo Guaidó. Lo que tiene Maduro son las 20 a 25 mil cubanos que lo están protegiendo, que lo están manteniendo en el poder. Pero lo que se está viendo hoy, lo que estamos viendo en las pantallas es lo inevitable. Venezuela va a ser libre, el pueblo venezolano no va a aceptar en mantenerse bajo esta dictadura y tienen un liderazgo constitucional democráticamente electo con el presidente Guaidó que está demostrando una brillantez extraordinaria. El régimen de Maduro a este punto es ilegítimo, está en el poder solo a través de la fuerza bruta, no es un gobierno legal, no es un gobierno con autoridad alguna, pero sí que tiene armas. Y es a través de el poder, la opresión, el asesinato y la tortura que a este punto Maduro está en el cargo. Somos apoyantes del gobierno de Juan Guaidó. Estamos mirando a la situación ahorita porque hay mucha gente en el ejército que por fin está apoyando el gobierno de Guaidó, pero cada minuto la situación está cambiando.
Y esta mañana desde la agregaduría militar aquí en Washington de Venezuela, que recordemos el gobierno interino de Juan Guaidó logró tomar control de esta sede hace pocos días, pues Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, se refirió a todos los venezolanos a incentivarlos a que continúen en las calles para restaurar la democracia en este país, en un proceso que según él no tiene reversa y no tiene vuelta atrás. De hecho, le agradeció también a toda la comunidad internacional que continúa presionando para cesar con la usurpación. El llamado que hacemos en este momento es a nuestro pueblo a continuar en la calle, conquistando su libertad, y a nuestra Fuerza Armada a seguir sumándose a este proceso inevitable de cambio. Aprovechamos para hacer un llamado al dictador Nicolás Maduro. Es hora de dejar el poder. Lo que creo yo que es importante es que se produzca una inmensa convergencia entre el pueblo y la Fuerza Armada. Ya el pueblo está en la calle, el pueblo se ha expresado por todos los medios en relación a la urgencia de la salida del dictador. Un sector militar lo ha hecho, lo que falta todavía que se produzca es el producimiento de la totalidad de la Fuerza Armada. Porque queremos que este proceso sea un proceso pacífico, un proceso que le devuelva a la Fuerza Armada el rol que le corresponde. Y Dani, cabe mencionar que desde hace al menos 3 semanas activistas de Code Pink que apoyan a Nicolás Maduro están en la Embajada de Venezuela aquí en Washington, pues el día de hoy decenas de venezolanos llegaron a esta embajada a protestar en contra de estas al menos 10 activistas que están apoyando al régimen, y mientras manifestaban cantaban el himno nacional. Cabe resaltar que todas las activistas que están en la embajada actualmente son americanas o de otras nacionalidades, pero no hemos visto a ningún venezolano presente en esta embajada que esté respaldando a Nicolás Maduro. Esta es toda la información que tenemos en directo desde el Capitolio en Washington. Emiliana Molina y Dani, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, gracias por la información, gracias por estar allí. Son las 6:03, hora costa este de los Estados Unidos, hora Caracas, Venezuela. Tiempo de una nueva pausa en la tarde. Al regreso, reportes en vivo desde Caracas con nuestros reporteros que permanecen en las calles, al igual que los ciudadanos que continúan manifestándose en respaldo a la Operación Libertad. En breve, estamos con ustedes. De nuevo la represión en Caracas. Vamos de nuevo a la capital de Venezuela. Oliver Fernández, nuestro periodista, está en directo y tiene el reporte de lo que sucede a esta hora en la capital de Venezuela. Oliver. Muy buenas tardes, Idania. Gracias nuevamente por este contacto. Esta hora nos encontramos muy cerca del distribuidor Altamira, donde continúa la represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana hacia los civiles, quienes han intentado ingresar a la base aérea La Carlota. Vale destacar, Idania, que hemos visto o hemos contado innumerables heridos que han sido trasladados todos hacia Salud Chacao. Tenemos conocimiento que ya son 69 las personas que han resultado heridas por las bombas lacrimógenas, también porque han recibido impactos de efecto de objetos contundentes, y también vale destacar, Idania, que muchos de estos heridos han sido también trasladados hacia el Hospital Vargas, al centro de la capital venezolana. Vale destacar también que las personas han dicho que no se van a mover de acá. Desde muy temprano, desde las 5:30 de la mañana del día de hoy, se encuentran apostados a lo largo y ancho de esta avenida, así como también de la avenida Francisco de Miranda y la autopista Francisco Fajardo. Hace pocos minutos, Idania, la denominada ballena subió aproximadamente unos 100 metros. Sin embargo, los ciudadanos con algunos objetos contundentes intentaron o lograron que la ballena retrocediera con estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. También tuvimos conocimiento que Leopoldo López se encuentra en la Embajada de Chile. Sin embargo, dentro de pocos minutos se espera un pronunciamiento por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a través de sus redes sociales, quien anunciará al país cuáles serán entonces las próximas acciones. Recordemos, Idania, que los venezolanos han dicho, o los ciudadanos de la ciudad capital han dicho que no se van a retirar de las calles, y lo que se escucha detrás a mis espaldas es precisamente las bombas lacrimógenas y los perdigones lanzados por la Guardia Nacional Bolivariana, estos funcionarios
que desde muy temprano están tratando de dispersar esta manifestación que, vale destacar, en un principio fue pacífica. Sin embargo, bueno, los ciudadanos también se han enfrentado porque han recibido gases lacrimógenos, perdigones y también objetos contundentes, incluso disparos desde muy temprano. La situación que se registraba, Idania, más temprano en la avenida Francisco de Miranda, pues cesó. Tuvimos también conocimientos que algunos de estos denominados colectivos supuestamente fueron capturados por algunos cuerpos de seguridad como la Policía del Estado Miranda y también la Policía de Chacao. Sin embargo, persiste un grupo dentro de estos edificios y no han podido salir. Sin embargo, Idania, acá la situación persiste. Como tú puedes ver, estos jóvenes en estas motos van a tratar también de enfrentarse a la Guardia Nacional Bolivariana, quienes desde muy temprano pues ha lanzado gases lacrimógenos, disparos y objetos contundentes hacia la población desarmada venezolana. Es importante también señalar que los ciudadanos han dicho que hoy comienza la Operación Libertad y que no se van a mover incluso para atender al llamado de Juan Guaidó, que se espera entonces esta gran manifestación el día de mañana, 1 de mayo, una manifestación que ya, ha mutado a otra situación. Ya no son los trabajadores, ya es prácticamente el país entero que clama un cambio en esta nación suramericana. Y Dani, es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde acá, desde el distribuidor Altamira, y con ella regresamos contigo a los estudios. Gracias, Oliver, gracias por estar allí, cuídate, más adelante volvemos contigo. Mientras tanto, en Naciones Unidas también hay reacciones a lo que sucede en Venezuela. El secretario general y los embajadores ante la ONU se han referido a esta jornada. La noticia la tiene en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, Idania, televidentes del canal de las Américas. A esta altura de la jornada, el mensaje que trasciende desde la Organización de Naciones Unidas a la opinión pública a nivel internacional sobre la situación en territorio venezolano es, por una parte, que la ONU está haciendo un seguimiento atento a toda esta fluida situación, en particular de orden público, y por otra parte que esta misma situación, a la luz de la volatilidad, no pasa desapercibida por el organismo internacional. A este sentido apuntan, por una parte, las declaraciones que ustedes verán a continuación de parte del portavoz del secretario general, quien más temprano este miércoles aseguraba, por una parte, que era necesario que cada una de las partes involucradas en la crisis venezolana se ejerzan un máximo de contención. Fíjense en las palabras entregadas por el portavoz del secretario general. La situación en Venezuela continúa en este momento. Nosotros en las Naciones Unidas también estamos en contacto con las partes. El secretario general urge a todas las partes a ejercer la mayor prudencia y llama a todas las partes a evitar cualquier violencia y tomar pasos inmediatos para restaurar la calma. El objetivo de la Secretaría General es el bienestar del pueblo de Venezuela y asegurar que todo se haga para evitar la violencia. Antes de esa declaración del portavoz del secretario general, NTN 24 consultaba directamente a los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recuerden que este cuerpo diplomático ya en por lo menos 3 ocasiones ha debatido la crisis venezolana, y justo por esta situación es que hubo oportunidad para preguntarle directamente al presidente del Consejo de Seguridad sobre la posibilidad de que haya una sesión de consultas o no sobre la crisis actualmente en territorio venezolano, y también sobre el embajador de Perú ante el organismo internacional, que recuerden actualmente es la cuota de América Latina ante el Consejo de Seguridad. En los siguientes términos reaccionaron ellos a lo que ha transcurrido hoy en Venezuela. El régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro debe terminar. Esa es la posición. Estamos en contacto con los miembros del Grupo de Lima para considerar una reunión de emergencia del grupo, dadas las circunstancias. Estamos siguiendo esta situación de cerca. Yo permanezco en contacto con mi colega en Perú, quien ahora mismo está, por supuesto, comprometido con el Grupo de Lima.
En el transcurso de hoy también hemos tenido acceso a declaraciones directas del embajador de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, quien entregó una rueda de prensa en la que manejó un lenguaje en estos dos niveles. Por una parte, asegurando que lo que considera Nicolás Maduro y su régimen como un intento de golpe de Estado ha fallado. Declaraciones directas entregadas por Samuel Moncada, y adicionalmente en su concepto consideran que la situación de orden público en Venezuela está controlada. Ese es el mensaje que Samuel Moncada vino a dejar aquí a la sede general de la Organización de Naciones Unidas. Vean más de las declaraciones entregadas por él hace algunas horas. Esta operación mediática de desestabilización ha contado con la complicidad desde el exterior del presidente de Colombia, del presidente de Argentina, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente de Panamá, del presidente del Paraguay, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, señor John Bolton, del senador estadounidense Marco Rubio, del presidente del Parlamento Europeo, señor Tajani, y hasta del propio secretario general de la OEA, quien, por cierto, iba a hacer hoy una reunión dedicada a Venezuela porque sabía que el golpe venía. Todos ellos, de un modo intervencionista y delictuoso, hicieron llamados públicos a las fuerzas militares venezolanas para que desobedecieran a sus mandos legítimos y de ese modo promover el caos nacional. Y Dania, televidentes del canal de las Américas, a nivel diplomático también hace algunos minutos ha trascendido otra importante reacción de parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien en declaraciones a la prensa aquí en los Estados Unidos aseguró que ellos tenían información de que a primera hora de hoy Nicolás Maduro tenía listo un avión para huir de Venezuela. Sin embargo, por petición de Rusia, Nicolás Maduro se habría quedado en territorio venezolano. Ese fue el lenguaje de lo que en teoría maneja de información ahora el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que ha transcurrido con Nicolás Maduro en el transcurso de la jornada. Como dato de cierre final, por el momento el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto lo aseguran fuentes diplomáticas a NTN 24, no tienen previsto convocar en las próximas horas una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Alejandro Rincón en la ONU. 6:20 minutos en Nueva York y en Caracas. Nos acompaña a esta hora David Smolansky, político venezolano, coordinador para los migrantes y refugiados venezolanos en la OEA. David, buena tarde. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias por la invitación en un día tan importante para los venezolanos y para toda América Latina. Si uno examina, David, la curva de la jornada intensa que se ha producido en Venezuela el día de hoy y las múltiples declaraciones que a lo largo del día hemos podido tener los medios de comunicación y luego seguir en redes sociales los diferentes pronunciamientos. Por supuesto, desde que comenzó el día con el presidente Guaidó, con Leopoldo López, la gente en la calle, las manifestaciones, la represión, la incertidumbre de no saber hace 2 horas qué estaba ocurriendo y no tener la certeza en este minuto pues, de qué es lo que pasa. Pero me quiero referir a que en este momento, si uno va a redes sociales, a dirigentes nacionales e internacionales, pareciera haber llegado a un punto. Este es el primer día de la Operación Libertad. Nada está definido aún. ¿Coincides con eso? Y Dani, yo iría más allá. El régimen está sumamente débil. No tengan la menor duda que estamos cerca del cese de la usurpación en Venezuela y con esto formalizar la transición. El liderazgo, la determinación, el coraje y la valentía del presidente encargado Juan Guaidó, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional esta madrugada, que es la única pieza que faltaba en el rompecabezas para el cese de la usurpación, fue muy importante para todos los venezolanos. Y el 1 de mayo fue hoy. El 1 de mayo se adelantó y además de eso, con el presidente Guaidó estuvo Leopoldo López. Hay que ver lo que significa después de haber estado 5 años injustamente preso, donde buena parte de ese tiempo estuvo aislado, sufrió torturas,
que haya vuelto a las calles y que haya tenido el respaldo de millones de venezolanos que se volcaron a las calles precisamente anhelando un país donde haya libertad, donde haya democracia, donde haya justicia, donde haya seguridad y donde la inmensa mayoría de las democracias del mundo nos están apoyando. Así que la Operación Libertad está en pleno desarrollo. Aquí cada quien desde su rol está aportando para que finalmente cese la usurpación y de esta forma formalizar la transición en Venezuela. Estamos enfrentando una dictadura que no es convencional, estamos enfrentando a un narco petroestado que ha hecho nuestro territorio lamentablemente un paraíso para el crimen organizado, y eso fue parte de lo que vimos hoy con escuadrones de la muerte como el FAES o como con los colectivos armados. David, tú estás en Washington y son muchas las informaciones que también han circulado el día de hoy. Si uno toma a John Bolton, por ejemplo, que decía sobre las 2 de la tarde aproximadamente que Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo, el ministro Padrino López, entre otros, habían acordado que Maduro dejara el gobierno usurpador. Luego une con lo que acaba de declarar el secretario Pompeo hace unos minutos atrás, de que en horas de la mañana se tenía un avión en el aeropuerto internacional de Maiquetía para que Maduro abandonara el país, pero que Rusia le había exigido quedarse. Pudiera ser por las horas de las declaraciones que estas informaciones, fue como la curva de los acontecimientos. ¿Qué maneja David Smolensky en Washington? Mira, bueno, primero me agarra esta situación en Perú. Vengo de estar en Colombia justamente trabajando con los migrantes y refugiados, pero eso no quiere decir que he estado ajeno, todo lo contrario, he estado muy en contacto con Washington y con Caracas. Lo primero que te quiero decir, y Dani y todos los que nos están viendo en este momento, es que el régimen está completamente desmoronado, está aislado, está débil, y yo siempre uso la analogía del boxeo. Cuando un boxeador está contra las cuerdas hay que noquearlo, y Maduro hoy está contra las cuerdas y hay que noquearlo, porque noqueándolo significaría el cese de usurpación y estaríamos entonces ya entrando en la fase del gobierno de transición. En segundo lugar, muy pendientes al mensaje que vaya a dar el presidente Guaidó en los próximos minutos, porque como bien decías al principio de la entrevista, la Operación Libertad ha comenzado y esperamos más pronunciamientos del mundo militar, esperamos más apoyo de la comunidad internacional y evidentemente la gente seguirá movilizada, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Yo estoy llegando de una extraordinaria protesta que hice con los venezolanos acá en Perú. Y en tercer lugar, no hay que olvidar que aquí hay intereses extranjeros, extrarregionales para proteger a la dictadura. Me refiero específicamente a Cuba y a Rusia. Estas dos naciones, ambas que carecen de democracia, ambas que carecen de libertad de expresión, ambos que violan sistemáticamente los derechos humanos, son pilares para que Maduro continúe en el poder. Por eso es muy importante que hoy 54 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, pero son 54 democracias en todo el mundo y nosotros tenemos que impedir que siga habiendo esa injerencia por parte de la Federación Rusa y de Cuba, que son cómplices de la represión, de la persecución, de los encarcelamientos, del allanamiento, de la crisis humanitaria, y que la región debe entender que lo que está sucediendo en Venezuela ya no solamente nos afecta a los venezolanos, sino afecta a la región, y eso es inadmisible. Quiero agradecer a David Smolensky en Lima, Perú, como acaba de señalar. Gracias, David, por estar con nosotros. Son acontecimientos en pleno desarrollo y evidentemente, como bien decía hace un rato, nada hay definido, solo que el pueblo venezolano continúa en la calle en este momento y también la represión. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buena tarde. Son las 5:26 minutos en Bogotá, Colombia. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más información en esta transmisión continua que comenzó en horas de la mañana de hoy, muy temprano. Una transmisión que en su primera parte fue una transmisión conjunta con RCN Televisión y NTN 24. Y
así va a continuar a lo largo de la tarde y no sabemos cómo vaya desarrollándose la noche, porque como bien dije, son eventos en desarrollo y hasta ahora nada está escrito. Una pausa, volvemos. Mientras en Caracas avanzaba la Operación Libertad, los militares venezolanos que le dieron la espalda al régimen y cruzaron la frontera a Colombia se mantenían atentos. La policía colombiana dispuso un operativo para prevenir posibles disturbios entre exmilitares venezolanos leales a Guaidó y los defensores del régimen. Jorman Leal tiene la información desde el puente Simón Bolívar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, los saludo desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Pues a esta hora de la tarde hay completa normalidad, completa calma por parte de los controles migratorios que se están realizando aquí en este paso fronterizo. Pues los venezolanos quienes llegaron en horas de la mañana ya están regresando a su país con algunos medicamentos, en fin, todo lo que tiene que ver con esta movilidad fronteriza. Pero el día de hoy ha sido un día importante y crucial y también para la zona de frontera, pues en horas de la mañana muy temprano estuvieron aquí los exmilitares venezolanos quienes se encuentran refugiados en territorio colombiano. Llegaron hasta este punto de la frontera entre Colombia y Venezuela, enviaron un mensaje también a los guardias venezolanos que se encuentran aquí a pocos metros de donde estamos ubicados en este momento. Pues ellos han querido decirle a sus compatriotas que están apoyando al presidente interino Juan Guaidó y que por supuesto esperan que ellos también se unan a esta llamada Operación Libertad para poder recuperar así la libertad pues de Venezuela y la democracia de ese país. Ese es el resumen de la jornada desde la frontera. Los policías y militares venezolanos que están refugiados en Cúcuta desde muy temprano se reunieron en el puente Simón Bolívar para reiterar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. En este momento nos encontramos aquí un grupo de militares, ¿verdad?, que decidimos ponernos del lado correcto a la historia en apoyo a nuestro comandante jefe Juan Guaidó y también por nuestras familias y nuestros hijos. Al punto fronterizo también llegaron los representantes de la Fuerza de Paz de Venezuela, imponentes, con boinas y lazos azules, dejaron claro su respaldo a la Operación Libertad. Desde la Fuerza de Paz de Venezuela, conjuntamente con los militares aliados que forman la Fuerza de Paz en la Operación Libertad Venezuela, encargado por el teniente Hasher del ejército venezolano, hacemos un llamado a todo el pueblo para que nos acompañe, para que acompañe a nuestro país a la libertad. Algunos intentaron pasar a la fuerza a la frontera. La policía colombiana tuvo que intervenir para evitar que se generaran desmanes. Llegaron algunos militares de la Guardia venezolana que se encuentran en estado de refugio y se les ha pedido que se regresen a sus hoteles, como así lo hicieron en forma pacífica, e igualmente un grupo denominado Resistencia que pretendía hacer aquí algún tipo de disturbio o de desmán. No les permitimos y en este momento el puente pues está sin ninguna novedad. Con una bandera y cantos a su país, animan a otros a que se sumen al grupo de los leales a Guaidó. Los militares continúan a la espera de instrucciones desde Caracas para poder cruzar y apoyar la Operación Libertad. Estos militares venezolanos se unieron también con algunos de los llamados de la resistencia. Intentaron ingresar pues después a la fuerza por este paso internacional, pero la policía colombiana los detuvo para evitar que se generaran inconvenientes o desmanes en este punto fronterizo. Pues esta es la información que les podemos presentar a esta hora desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes con más información en nuestro Centro Internacional de Noticias. Atendiendo el llamado que esta mañana hiciera Leopoldo López para un movimiento en todo el mundo, los venezolanos se movilizaron en distintas ciudades. En Miami se concentraron para expresar su respaldo también a la Operación Libertad. Paola Serna con la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, desde muy tempranas horas de la mañana, los venezolanos radicados aquí en el sur de la Florida han venido hasta aquí, hasta el Arepazo, en el área noroccidente del condado Miami-Dade, básicamente para desde aquí monitorear lo que ocurre en Venezuela y dar una voz de aliento por todas aquellas personas que en este momento se encuentran en las calles de este país luchando por la democracia y participando de este proceso por la libertad de Venezuela. Analistas políticos, representantes de la política venezolana, también líderes de varias organizaciones y gente del común han llegado hasta aquí para dar este respaldo. Hace unos minutos hablamos con Asdrúbal Aguiar, el analista político, nos comentó cómo ve él lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas y cómo cree que se ha llevado a cabo este proceso democrático que, según nos dijo, comenzó desde el 10 de enero. Los oficiales superiores y los oficiales subalternos
son tan víctimas como los venezolanos de un secuestro. Ellos por parte del poder, sobre todo de la estructura cubana, nosotros los venezolanos por parte de la fuerza de represión que nos persiguen. Que hayan salido oficiales a la calle y que hayan manifestado su disposición a ponerse del lado de la Constitución, eso ciertamente lo asumimos no solo como una buena noticia, sino como una suerte de milagro. Y también dentro de las personas que se han acercado el día de hoy para participar de esa manifestación de apoyo, hemos visto algunas que vinieron con uniformes o con chaquetas militares, básicamente para pedirles a los militares dentro de Venezuela que continúen la lucha y se pongan del lado correcto de la historia, respaldando al pueblo venezolano. Yo creo que es en muchos años, en 20 años probablemente, que Venezuela se despierta con tanta esperanza y con tanto ánimo. Todavía a esta hora estamos viendo cómo el presidente interino Juan Guaidó está llevando a la gente a caminar hacia el oeste. Eso es algo que no se había escuchado en años. Somos un país bello, somos un país que tenemos todo, somos un país que tenemos la gente y merecemos que nos respalden, merecemos que nos defiendan, merecemos que nuestros militares, que nuestros policías, que las personas que nos defienden, que se supone que deben defendernos, merecemos que de verdad defiendan nuestra manera de pensar. Dentro de las manifestaciones de respaldo hacia la situación en Venezuela, el día de hoy también a las 7 de la noche se ha convocado a una ceremonia religiosa que se oficiará en la iglesia de Guadalupe, ubicada en la ciudad del Doral, donde se espera que haya pues una asistencia masiva de personas. Es la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias, Paola. También en Europa, los dirigentes políticos y ciudadanos venezolanos se pronunciaron. En Madrid, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, y el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, se refirieron a la crucial jornada de Venezuela. Marcelo Moncayo con el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Durante esta tarde-noche, aquí en el centro de la capital española, cientos de ciudadanos venezolanos salieron a manifestarse para apoyar a la distancia el desarrollo de la Operación Libertad que se está dando en Venezuela. Entre estas personas estuvieron algunas personalidades como Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, y Antonio Ecarri, representante Juan Guaidó en España. Y estamos ahora en horas críticas. Si algo yo saludo es el coraje y el arrojo de Guaidó y de Leopoldo López. Fíjese la diferencia. Maduro anda escondido, Diosdado Cabello anda llamando a radios, y Guaidó y Leopoldo en la calle junto a su pueblo, junto a los soldados, dando la cara, arriesgando la vida y entregando su libertad para vivir en democracia en Venezuela. Ese es un ejemplo de coraje, de convicción que va a prevalecer, y la valentía siempre vence, y estoy seguro que ese ejemplo de Guaidó, de Leopoldo, de la gente de Venezuela hoy en las calles, va a llevar a los militares a ponerse en el lado correcto de la historia. Con todos hemos estado en contacto y están decididos a mantener incólume esa lucha. Venezuela puede contar con un liderazgo muy firme, el de Juan Guaidó como presidente y cabeza de esta gran empresa redentora, con Leopoldo, con María Corina Machado, con todos los líderes, con los parlamentarios a quienes les reconocemos el esfuerzo que están haciendo al lado de Juan Guaidó. Precisamente se ha reventado, se ha quebrado ese movimiento supuestamente monolítico de las Fuerzas Armadas, porque en efecto, en definitiva, las Fuerzas Armadas venezolanas también tienen un componente moral. Hay un sector que es profundamente democrático y tenía que pronunciarse en algún momento, y hoy comenzó ese proceso para que se ocurra el cese de la usurpación. Televidentes, de la tarde y mañana en la noche en la tradicional Puerta Colón volverán a manifestarse los ciudadanos venezolanos que viven aquí en la capital española. Este es el informe para la tarde. Ustedes siguen con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aseguró que el ministro de la Defensa venezolano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral y el comandante de la Guardia Nacional, 3 piezas claves del régimen de Maduro, habían acordado que Maduro debía salir del poder y se habían comprometido a garantizar una transición pacífica hacia la democracia. Señaló que las acciones lideradas por Juan Guaidó este martes no son un golpe de Estado. Creemos que aún es muy importante que figuras clave del régimen que han estado conversando con la oposición en estos últimos 3 meses, que avancen en sus compromisos de lograr una transición, una transferencia pacífica de Maduro al presidente interino Juan Guaidó. Figuras como el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el jefe del Tribunal Supremo Michael Moreno,
el comandante de la Guardia Presidencial, Rafael Hernández Dala, todos concordaron en que Maduro debía irse y deben actuar esta tarde o esta noche para ayudar que otras fuerzas militares pasen del lado del presidente interino. Los cubanos, creemos, han jugado un rol importante en sostener a Maduro el día de hoy, posiblemente con ayuda de los rusos. Eso es una especulación ciertamente allí en Caracas. Creo que esto demuestra por qué necesitamos que Venezuela sea gobernada por la gente de Venezuela y no por fuerzas externas. Bueno, no solo los cubanos habrían jugado un papel en sostener a Maduro, pareciera que los rusos también, pero de esto quiero conversar en Washington con Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano. Señor Chifter, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Esta fue la declaración de Bolton en horas de mediodía. La de Pompeo, hace unos minutos atrás, refiere que había un avión dispuesto para que Maduro dejara Venezuela y los rusos le habrían dicho, usted no se va para ninguna parte. ¿Cómo entender todo lo que se ha estado señalando desde Estados Unidos hoy? Bueno, yo creo que las declaraciones del señor Bolton y otros funcionarios también de alto nivel de Estados Unidos no han ayudado mucho a la situación. Obviamente hay información confusa, contradictoria, pero después de que Bolton dijo que se había acordado con el Padrino salió y respaldó a Maduro y los otros funcionarios también. Entonces esto alimenta confusión y creo que no ha ayudado mucho para este proceso hacia una transición democrática en Venezuela avanza. Yo creo que es lamentable las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos hoy. Es decir, ¿usted cree que no han ayudado absolutamente para nada? En algún momento del día llegué a escuchar que había militares molestos en Venezuela por la declaración de funcionarios en Estados Unidos. Bueno, yo creo que si ha tenido un efecto las declaraciones, eso es ayudar a Maduro. Cuando el señor Bolton dice que, bueno, si este régimen no colapsa como resultado de lo que pasó hoy, Venezuela va a entrar en una dictadura larga. Esto creo que no ayuda, no es un mensaje que ayude a la oposición, sino más bien ayuda a Maduro, que él puede quedarse, ya que derrotó la oposición, la oposición no logró lo que buscaban hoy, que fue el colapso del régimen. Entonces, como no resultó, esto va a seguir como dictadura, y esto fue como el día decisivo y no resultó. Pero no es así, el mensaje tiene que ser que es una lucha permanente, que la oposición, Guaidó y otros van a levantar mañana y van a salir a las calles otra vez y van a mantener la presión. Entonces yo creo que ese más bien es el mensaje de respaldo que debería haber dicho hoy, que no escuchamos. Lo cierto, señor Chifter, es que el día concluye con Leopoldo López y su familia en la Embajada de Chile, en calidad de huéspedes, es lo que han informado, con más de 55 heridos en un solo centro de uno de los municipios más importantes en Caracas, como Chacao, con Juan Guaidó, que ha anunciado un pronunciamiento sin tener hora precisa, no sabemos cuándo lo va a hacer, con gente en la calle que sigue enfrentándose a los colectivos que disparan a mansalva, porque nos han llegado las imágenes, y pudiera yo resumir que en 2 horas de programa, a todos los que he tenido la oportunidad de entrevistar, entre ellos a la canciller de Panamá, Isabel Saenz Malo, o a Héctor Chamis, o a otros invitados, terminan señalando eso que usted ha dicho. Esta es una lucha larga contra un régimen criminal, y este es un escalón más. Claro, ¿es fácil entenderlo de ese modo? Bueno, yo creo que sí, y tenemos que ver, todavía no está claro cuál es el resultado de hoy. Esto podría generar, si la lectura de los militares es que este régimen no es sostenible porque la gente va a seguir presionando y saliendo a la calle,
puede haber mayor presión para entrar en una negociación. Puede ser una negociación entre ellos para sacar Maduro, o puede ser una negociación con Guaidó. Pero ya se sabe que Guaidó tiene más gente en las Fuerzas Armadas hoy que tenía ayer. O sea, había sumado algunas, no suficientes para tumbar el gobierno, no suficientes como él buscaba, pero sí más. O sea, tomó varias facciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, depende cómo las Fuerzas Armadas, que es clave, es el actor clave en ese escenario, cuál es su interpretación de hoy y cuál es el próximo paso para ellos. Eso está por verse. Yo no descarto que podría generar mayor interés y presión para una negociación, a lo cual yo creo que al final, para resolver esta crisis, es inevitable. ¿Usted cree, señor Schifter, que las próximas horas todavía pueden ser, no quiero usar la palabra decisivas, pero sí importantes en el desarrollo de este día que, como usted señala y yo coincido, no termina todavía? Sí, yo creo que tenemos que seguir muy de cerca, primero, cuál es la actitud de la oposición, si están totalmente, digamos, desanimados y sin ninguna esperanza después de hoy. Y también tenemos que ver la lectura que dan las Fuerzas Armadas, que es el pilar clave para sostener el régimen de Maduro. Si ellos ven que, bueno, podemos quedarnos en el poder y no hay una amenaza, o si ellos ven hoy como que una amenaza, un desafío que está ganando más impulso, más fuerza, y por lo tanto tiene que entrar en una negociación para evitar un baño de sangre. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver en las próximas horas y los próximos días. Quiero darle las gracias a Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano. Gracias por estos minutos con NTN 24 en un día de una larga jornada que como ambos coincidimos aún no termina. Buena tarde. Buenas tardes, gracias. No, gracias a usted. Y bien, gracias a ustedes que han estado allí. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. También en Instagram, otra plataforma en la que podemos encontrarnos. Hay más información en esta cobertura continua de NTN 24 y de RCN Televisión de la Operación Libertad, que comenzara en Venezuela muy temprano, en horas de la madrugada. Termina la tarde, comienza la noche y continuamos en esta cobertura. Gracias. Mañana, como siempre, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.